Dante. Ese es el problema, no sé qué ha pasado. Doctor, está en vivo, tenemos la presentación y tenemos las cámaras prendidas. Demos inicio, por favor. Lo estamos escuchando, doctor Dante. Sí, pero no me veo. Se me ve, por ahí yo puedo hablar, pero no veo absolutamente nada. Sí, doctor, sí les vemos en la casa. ¿Me ven? Entonces hablo. Buenas noches. Llegamos a fin de año y estamos muy contentos por poder comunicarnos con todo el auditorio. De parte de la presidencia, de parte de la directiva, queremos agradecer especialmente al laboratorio Exceltis en la persona de la señora Graciela Portocarrero, que es gerente, que nos ha brindado su plataforma durante todo este año, que nos ha podido comunicar con ustedes. Dejo en estos momentos a la señora Graciela Portocarrero, que quiere dar unas palabras. Gracias, doctor Dante. Reciban ustedes el más cordial saludo de Laboratorios Exceltis. Mi nombre es Graciela Portocarrero, como decía el doctor Benavides. Soy gerente de producto de Laboratorios Exceltis y para nosotros ha sido un gran placer acompañarlos en este proceso de educación médica continua. Esta es ya la 8ª sesión. Estamos finalizando estas 8 sesiones que sin la participación de todos ustedes, pues realmente no hubieran tenido el alcance y el brillo que hoy tienen. Gracias a Pendo, al doctor Ramos, por habernos permitido ser nosotros esta plataforma o esta posibilidad y este medio para poder llegar a muchos más médicos a nivel nacional. Esperamos seguir apoyando y contribuyendo a que esta educación se dé también a lo largo del siguiente año. Muchísimas gracias. Me despido entonces, dejo nuevamente al doctor Benavides para que pueda presentar al speaker del día de hoy. Muchas gracias, señora Graciela Portocarrero. Gracias de nuevo a Laboratorio Exceltis por esta gran colaboración que tenemos. Me toca ahora presentar al doctor Paul Ramos Barrientos. Él es pregrado y posgrado de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Hizo su residentado en el Hospital Loaiza. Trabajó en el Seguro Social y ahora se dedica a la práctica privada. Él también tiene maestría en medicina y es actualmente docente de la Universidad de Piura en la Facultad de Medicina. Él está a cargo del tema a desarrollarse hoy día, que es endometriosis y gestación. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Paul y gracias por esta gran colaboración. Muy bien, Dante, muchas gracias. Como decimos, esta ya es la sesión, la 8ª sesión del año, y es la primera vez que vamos a compartir en este digamos, evento, en estos webinares, el tema de endometriosis y gestación. Es importantísimo cuando una paciente llega al consultorio que ella empiece a entender que la enfermedad que le estamos diagnosticando sobre todo se caracteriza por dolor pélvico e infertilidad. Y cuando mencionamos la palabra infertilidad, tratamos de explicarle que su fertilidad está comprometida en diferentes puntos de su sistema reproductor y que ese compromiso ya puede ser superado con diversas formas. Es decir, no todas las pacientes van a quedar con infertilidad, muchas incluso podrán embarazarse espontáneamente o en algunos casos se podrán, sí. Doctor Ramos, por favor, ¿puede activar su cámara? Por supuesto, ahí está. Entonces, un momento, por favor. Entonces, un grupo muy significativo de pacientes va a necesitar tratamiento para lograr el embarazo. Este tratamiento puede ser con cirugía, puede ser con fecundación in vitro. Y bueno, llega el momento grato, feliz del inicio del embarazo, pero también en ese momento, recuerdo el momento en el que diagnosticamos endometriosis
Y entonces hace la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Mi endometriosis va a complicar mi gestación o no? Y entonces nosotros inmediatamente empezamos a activar nuestros conocimientos sobre algunos elementos básicos de la fisiología del embarazo. El más importante en este caso para entender esta parte de la pregunta, ¿y ahora qué hago?, es el efecto de los progestágenos o la progesterona sobre el endometrio normalmente. Desde el punto de vista farmacológico, nosotros sabemos que los progestágenos tienen sobre el tejido endometriósico una actividad de desidualización y por lo tanto de atrofia. Además es capaz de inhibir mitosis estrógeno dependiente y es capaz de provocar estímulo de enzimas que bloquean a su vez la acción estimulante de estrógeno. Finalmente hay también expresión de las endometrial matrix metalloproteinasas, hay inhibición de la angiogénesis por supresor del activador de plasminógeno y hay inhibición del desarrollo estromal del endometrio. Todo esto efectivamente puede generar una reducción en el crecimiento endometrial y endometriósico. Pero aquí viene el tema: el endometrio eutópico y el endometrio ectópico. El endometrio eutópico de la endometriosis es igual al endometrio eutópico de las pacientes sin endometriosis. Bueno, las diferencias pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pero si las hay. Por ejemplo, en algunos estudios se ve que solo el 13% de los tejidos ectópicos y eutópicos tienen coincidencias. De hecho, hay una menor cantidad de receptores a esteroides en el endometrio ectópico y hay falta de sensibilidad a la progesterona, por lo tanto, no necesariamente la enfermedad va a quedar desactivada por la presencia de grandes concentraciones de progestágenos o progesterona. El principio por el cual se da tratamiento médico es el mismo principio. Se ha visto en diferentes estudios, y ahora solamente voy a mencionar algunos cuantos, en donde se puede decir con toda certeza que el tratamiento médico puede reducir la recurrencia del endometrioma en un momento postoperatorio. También podemos manejar el dolor de la endometriosis con tratamiento médico y, por supuesto, ya ahora es parte del esquema terapéutico el uso de un progestágeno como el Dienojet con excelentes resultados. No es el 100%, hasta un 60% de los pacientes van a responder al tratamiento médico. Entonces, podemos decir, partiendo del principio del efecto del progestágeno sobre el endometriosis o sobre el endometrio, se puede esperar esto que el artículo publicado en el 2018 efectivamente encontró. Ellos hacen el seguimiento de cuáles podrían ser los potenciales beneficios del embarazo en los síntomas de endometriosis. Entonces siguen a 131 pacientes con diagnóstico de endometriosis que salen gestando y 2 años postparto le hacen unos puntajes sobre sintomatología y llegan a la conclusión que hay una reducción en frecuencia e intensidad de dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico no cíclico y disquesia. Y cuando se hace una general sobre puntaje de bienestar físico y puntaje de bienestar mental, en ambos casos hay una mejora. De hecho, el aspecto mental posiblemente esté influenciado sobre todo porque mejora el estado anímico al lograr la gestación y porque además ha estado libre de los síntomas más pesados de la endometriosis. No se ve mejoría en el aspecto sexual, pero un detalle importante, esta mejora es temporal, es decir, no se cura la endometriosis y la paciente luego tendrá que seguir haciendo el seguimiento para saber el progreso de su enfermedad. ¿Por qué sirve esta afirmación? Es injustificado forzar a las pacientes a embarazarse para decirles que ese es el medio para controlar la enfermedad. Es más, debemos
considerar que para muchas veces ni siquiera es una opción salir embarazada. Entonces, esta es una de las primeras conclusiones que yo quería compartir con ustedes. No podemos invocar al embarazo como una cura para la endometriosis. Solamente podemos decir que si una mujer está con endometriosis y está dentro de sus perspectivas, sus sueños, tener bebés, cuanto antes mejor. Pero si sale gestando no significa que está curada, significa que tendrá un tiempo de mejora de sintomatología, pero que luego tendrá que seguir el seguimiento de la enfermedad. Todo este proceso que empieza preconcepcionalmente con un proceso de inflamación pélvica crónica, de herencias, endometrio biológicamente diferente, luego es modificado por la concepción, por la implantación, sea esto espontáneo, sea esto in vitro, hasta llegar al parto, pero no omitiendo la posibilidad de complicaciones obstétricas. Entonces, lo que vamos a empezar a desarrollar ya en detalle es cuáles son estas complicaciones obstétricas y ver cuáles son las posibles explicaciones fisiológicas para su presencia. De hecho, vamos a ver cómo proceden las principales complicaciones obstétricas, como pueden ser el aborto, la enfermedad hipertensiva, parto pretérmino, hemorragia anteparto, posparto, frecuencia cesárea o ruptura espontánea de algunos órganos o sistemas del abdomen de la mujer con endometriosis. Dentro de las complicaciones obstétricas del primer trimestre hay que tener en cuenta que uno de ellos podría ser, y estoy hablando en condicional, el aborto espontáneo. Sin embargo, de la revisión que he realizado, que digan que está aumentada la probabilidad de aborto espontáneo, y a veces un factor de confusión es que muchos de estos abortos pueden ser no necesariamente por la condición de la endometriosis, sino también podría ser por la condición de FID. Otro factor de confusión es la presencia o ausencia de adenomiosis, y no es que exista una propuesta de tratamiento preventivo. Otra conclusión, no podemos decir a una paciente con endometriosis que de hecho tiene más riesgo de tener aborto espontáneo. El otro punto importantísimo podría ser que postulemos que haya un incremento de embarazo ectópico en casos de endometriosis, pero en un artículo reciente publicado en la revista de la AGL 2019 se hizo un metaanálisis buscando posibles factores causales y no se encuentra que haya incremento de embarazo ectópico, endometriosis. Si bien lo que ellos observaron fue con un odds ratio de 2.16 a 2.66, lo cual estaría hablando de asociación significativa, cuando buscan la heterogeneidad de los estudios, encuentran que esa afirmación va a depender de algunas variables de cada estudio. Por lo tanto, ellos no se animaron a afirmar que haya un vínculo causa-efecto. Sin embargo, para mí sí es importante traer aquí a la memoria o a la mente. Cuando una persona entra a hacer una cirugía por embarazo ectópico, siempre nos enseñaron que debíamos reportar si había enfermedad inflamatoria pélvica, cirugía previa, pero ahora yo quisiera también proponer que no dejemos de reportar si es que hay endometriosis. Complicaciones obstétricas de segundo y tercer trimestre. Vamos a mencionar qué evidencias hay. De hecho, muchas gestaciones son por FID, y las gestaciones por FID, ustedes sabrán y recordarán que son un factor de confusión sobre los resultados obstétricos y perinatales. Pero ya hablando en concreto de dos publicaciones, esta primera publicación es muy interesante, ha sido publicada por los casos vistos en el Hospital Rouen de Francia, en donde tiene como uno de sus cirujanos más importantes a Horace Roman, y entonces ellos lo que hacen es evaluar a 569 mujeres que habían sido sometidas a cirugía por endometriosis y describen los hallazgos en las mujeres durante el embarazo.
De esas 569 mujeres encontraron que había un mayor riesgo para pequeño, para la edad gestacional, para parto pretérmino, y esta probabilidad fue mayor si era por FIP. Y no encontraron que la placenta previa sea por endometriosis, sino ellos encontraron cifras para pensar que era por la FIP. Cuando hacen el tipo de comparación de factores de riesgo, sea espontáneo o sea FIP, solamente encontraron que el parto prematuro estaba vinculado a endometriosis y FIP. En cambio, vieron que el pequeño para edad gestacional y placenta previa no estaba influenciado por FIP, sino solamente por el hecho de tener endometriosis. Y cuando analizan si algún tipo estaba vinculado a el efecto sobre el embarazo, vieron que, por ejemplo, pequeños para edad gestacional eran menos frecuentes si había recibido cirugía por endometrioma. No había diferencia en pequeño para edad gestacional si es que era por cirugía rectal previa, pero sí más frecuente pequeño para edad gestacional si es que el embarazo había sido por FIP. En el caso de la frecuencia de pretérmino, de hecho era más frecuente cuando el embarazo había sido por FIP, si había tenido como antecedente cirugía rectal y vesical, o si la gestante con endometriosis tenía también obesidad como comorbilidad. Y la placenta previa, de hecho, la encontraron más frecuente por FIP y no encontraron diferencia si había recibido cirugía por endometrioma. Entonces, cuando vemos que hay ciertas tendencias estadísticas a que se presenten algunas cosas, uno tendría que buscar cuál podría ser la explicación. Y de hecho, en una revista llamada Planeta del año 2013 ya había postulado que el compromiso estructural y funcional de la zona de unión endometrio-miometrial puede afectar la adaptación de las arterias espirituales y placentación disfuncional, que en teoría, y de hecho acá por lo menos vemos en una imagen un poco sencilla, que el calibre de las arterias es menor en pacientes con preeclampsia o con pequeño para edad gestacional, fenómenos que suelen ocurrir más en endometriosis. Y por eso es que ellos postularon que en teoría podría darse más aborto espontáneo, que ya vemos que no hay muchas cifras que respalden esa opción, pero sí parto prematuro, RCIU, y luego veremos si hay o no relación con hemorragia postparto y preeclampsia, que son fenómenos que justamente ocurren cuando hay alteración en la adaptación de las arterias espirituales y alteración por placentación disfuncional. También revisé por si acaso si había alguna evidencia sobre la frecuencia o no de diabetes mellitus gestacional. En el 2017 ya había salido esta publicación, un metaanálisis con 10 estudios de cohorte, 2 casos control, y encontraron relación entre endometriosis y diabetes gestacional. En cambio, hay un artículo sumamente interesante, un metaanálisis que ha salido este año, 2021. Es un estudio danés en donde luego de una selección de los mejores artículos que tenían evidencia, encontraban 39 artículos entre artículos de cohortes y casos controles. ¿Y qué es lo que encontraron ellos? Uno de sus resultados, no es el único, es que ellos sí encontraron que había diferencia significativa de mayor probabilidad de parto pretérmino. En la discusión ellos postulan que este parto pretérmino puede ser porque con la endometriosis igual existe el fenómeno de inflamación por el aumento de la presencia de prostaglandinas, citoquinas, macrófagos, que a su vez pueden predisponer a parto prematuro. Luego, en ese mismo metaanálisis, analizaron cuál era la probabilidad de placenta previa y encontraron también diferencia significativa de placenta previa. Analizaron probabilidad de DPP y encontraron diferencia significativa para DPP.
significativa para probabilidades cesáreas, diferencia significativa para muerte intrauterina, y entonces con esas evidencias tenemos que en embarazo hay efectivamente incremento de algunas complicaciones obstétricas. Pero no solamente ha quedado ahí la evaluación de embarazo y endometriosis, sino también se han descrito raras lesiones obstétricas durante el embarazo. Y voy a pasar a explicar de qué estamos hablando. Nosotros sabemos que la enfermedad más o menos está en el 10% de mujeres en edad reproductiva, que de ellas hay un grupo de pacientes que van a tener endometriosis profunda, y dentro de la endometriosis profunda va a haber hasta un 40% de compromiso de la retrocervical o tabique rectovaginal. Hay alta probabilidad de tener endometriosis. Se van a ver expuestos a aquellos cambios fisiológicos de los que vamos a hablar hoy día. Por ejemplo, endometriosis profunda intestinal de 5.5 a 12% de mujeres con endometriosis, siendo de recto sigmoides el 90% de los casos. Entonces, nuestras pacientes con endometriosis que tienen endometriosis superficial, endometriosis profunda, de su enfermedad, algunos cambios relacionados al estado progestacional. Y tal es describe que en algunos casos que tienen endometriosis superficial es posible la presencia de un hemoperitoneo espontáneo. Se dice que 4 de cada 1000 gestantes con endometriosis pueden tener esta complicación, más asociado a embarazo por fin. ¿Y por qué se produce? Probablemente porque el tejido endometriósico desigualizado y con angiogénesis podría ser uno de los mecanismos. De hecho, la doctora Vigano, ella plantea 2 hipótesis. Uno de ellos es la desidualización en la vecindad de un vaso que puede generar el adelgazamiento de la pared vascular, o la caída de las concentraciones de progesterona que generan necrosis del tejido desidualizado, que a su vez desgarra la vascularización vecina. Entonces, el cuadro clínico que puede observarse en una gestante con antecedentes de endometriosis es que ella puede tener un sangrado sobre todo los vasos úteros, ováricos o retrouterinos, siendo en el 80% de los casos reportados sangrado de origen venoso, 16% arterial, 4% indeterminado, que puede ser clínico sobre todo si es arterial, o de evolución lenta si es venoso. La paciente va a presentar un cuadro de dolor abdominal, palidez, compromiso hemodinámico, o eventualmente sufrimiento fetal en ausencia de sangrado vaginal. Y en este caso el diagnóstico va a ser por sospecha clínica o por una ecografía que detecta hemoperitoneo, y vamos a tener como diagnóstico diferencial el DPP, ruptura uterina, síndrome de Hell, ruptura hepática o esplénica. Y en una laparotomía exploratoria se puede encontrar el sangrado y hay que buscar a posterior del útero. Ahora, inclusive, si no hubiera compromiso fetal, se podría hacer hemostasia y continuar adelante con la gestación. De hecho, cuando uno manipula un cuadro así, hay que ser prudente, porque muchas veces, en el momento que uno entra casi a ciega, desplaza la mano por la cara posterior del útero a ciegas, y en ese momento uno puede hacer también un desgarro iatrogénico de los tejidos adheridos por la endometriosis, de tal manera que uno de esa forma puede generar inadvertidamente una lesión de víscera hueca. Según los reportes presentados, no se ha encontrado incremento en la mortalidad materna, pero sí en la mortalidad perinatal. Entonces, este es el primer cuadro, el de hemoperitoneo espontáneo. ¿Qué pasa con una mujer
que sale gestando y tiene un endometrioma, también se ha descrito que este endometrioma puede tener 1, incremento, 2, absceso o 3, ruptura. Este es una lámina de la presentación que nos hizo el doctor Alcázar hace ya casi 6 meses o 7 meses, en donde él comentó un caso sumamente interesante en el que por la desigualización del tejido endometriósico intraovárico se generó una imagen similar a cáncer de ovario. Y entonces la paciente, evidentemente, que le dices, mira, tu endometrioma se está transformando en cáncer, de hecho se va a aterrar. Pero el doctor presentó el caso justamente con la intención de evitar una medida desesperada, porque en el posoperatorio se vio que esta imagen que aparentaba ser cáncer era una consecuencia de la deshidratación del contenido del endometrioma. Estos casos de incremento del tamaño o de absceso o de ruptura de los endometriomas también es poco frecuente, 3 de cada 1000 pacientes, y repetimos que el fenómeno es por la deshidratación del contenido del endometrioma, pero resulta que primero hay un proceso de crecimiento, pero como todo tejido deshidratado, ocurre necrosis de ese tejido y se reduce el tamaño del quiste. Es posible que la vecindad con el colon sea la que genere una infección del endometrioma, pero sobre todo porque ahí no habría un contacto, digamos, que pase desapercibido, sino también por una diseminación hematolinfática. Que puede generar que se rompa un quiste, que hayan adherencias, que estas adherencias se presionen o que se haya degradado el tejido por la necrosis del tejido deshidratarizado y que se rompa un quiste endometriósico. El cuadro clínico y tratamiento podría ser dolor, ya por crecimiento del endometrioma. Si hay infección del endometrioma, habría además un cuadro peritoneal con fiebre, y si hay ruptura espontánea, un cuadro peritoneal, pero además con eventualmente una posibilidad de descompensación hemodinámica. A Dios gracias, en el caso del crecimiento del endometrioma, se puede detectar esto, el endometrioma en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Si hay alta sospecha clínica, a veces es necesario mejorar la sensibilidad del diagnóstico por imágenes con una resonancia magnética, que como todos sabemos tiene poco efecto o ningún nulo de efecto teratogénico. Y esta información para mí es sumamente importante. No hay que pensar en un tratamiento quirúrgico de un endometrioma crecido, porque sabemos que eso, si es que es asintomático, podría ser que se reduzca posteriormente y para eso bastaría el manejo expectante. Tampoco tendríamos que someter al paciente a una cirugía porque pensemos que estamos frente a un cáncer de ovario, porque también hemos visto que la deshidratación puede dar esa imagen y por lo tanto la mayoría de estos casos suelen ser de buen pronóstico. En la misma línea de la deshidratación del tejido endometriósico también puede haber ruptura espontánea de endometriosis intestinal. Seguimos también con la misma explicación y la frecuencia es desconocida. Se ha reportado en casos de pacientes antecedentes de endometriosis. Nuevamente la deshidratación puede debilitar la pared intestinal, las adherencias asociadas, que a su vez pueden desgarrar por el crecimiento intrauterino. Puede haber un cuadro de abdomen peritoneal. Cada vez hay más consenso en pensar en que estos casos también se pueden beneficiar de una laparoscopía exploratoria para poder ver finalmente cuál es el diagnóstico diferencial. Habían visto que había no solamente uno, sino hasta 4 o 5 diagnósticos diferenciales, incluyendo hasta una apendicitis si el paciente no ha tenido
apendicectomía. Ahora bien, si se encuentra una ruptura espontánea, sí habría que pensar en una laparotomía, una resección intestinal. Este tipo de cuadros, como muchos de los que hemos descrito, suelen aparecer en el tercer trimestre o en el intra o postparto. También se ha descrito la ruptura uterina, solamente hay en la literatura 3 casos reportados, cara posterior con resultados perinatales buenos por la atención oportuna, porque el paciente finalmente debuta como una paciente con ruptura, es decir, con dolor y compromiso hemodinámico y sangrado obstétrico. Evidentemente los reportes han sido hechos en países desarrollados, en donde el sistema de salud es muy eficiente. No sabemos si aquí alguno de nuestros numerosos casos de muerte materna puede haber sido también por en una paciente no diagnosticada, pero eso no pasa de ser solamente una hipótesis. En conclusión, y ya para, digamos, ir sacando ideas de lo que nos podemos llevar a la casa, tendría que decir que en una mujer gestante, en nuestro sistema y en el de evaluación obstétrica, cada uno de los factores de riesgo ya pueden ser detectados. Entonces, no tendríamos que diseñar un cuidado prenatal especialmente para mujeres con endometriosis. No existirían medidas excepcionales para la prevención del riesgo obstétrico en gestantes con endometriosis, más allá de lo que digo del estándar del cuidado obstétrico actual, pero sí podría ser interesante que la paciente reciba una consejería preconcepcional para explicar los eventos obstétricos adversos posibles. El otro punto importante es que una mujer con endometriosis también debería estar para nosotros bajo sospecha cuando ella se presenta con una gestación y dolor abdominal. Y tendríamos que ver si es que esta paciente tiene compromiso hemodinámico o no y poder plantearle posibilidades de diagnóstico diferencial de un hemoperitoneo, de una ruptura espontánea, de víscera hueca o uterina, y si tiene fiebre hasta pensar en un absceso espontáneo. Es importante el mensaje de que el endometrioma puede crecer, dar imagen de malignidad y que no amerita una cirugía, sino solamente un manejo expectante. Y vendría la pregunta: si tiene diagnóstico de endometriosis, ¿es mejor primero tratar quirúrgicamente para evitar estas complicaciones? La verdad es que no he encontrado ninguna evidencia que justifique una cirugía preconcepcional. Siempre que una paciente se somete a cirugía por endometriosis, no tendría que ser preconcepcional, sino como parte de la terapéutica indicada para cualquiera de los genotipos, pero no pensando que con eso vamos a reducir los riesgos que se presentan estas complicaciones. No parece ser justificable una cirugía con esa sola motivación. Y evidentemente también la consejería preconcepcional para poder estar al tanto de estos raros eventos y estar vigilantes. Si bien la presentación ha sido, para mi gusto, muy breve, pienso que acá tenemos lo esencial de los casos de endometriosis y gestación, y a medida que vayamos encontrándonos, yo mediante con más pacientes gestantes con endometriosis, iremos encontrándonos con más casos y situaciones. En verdad, muchas gracias por su... Hemos manejado pacientes en las cuales ya tenía manejos previos de endometriosis, pero muchas veces también nos hemos encontrado con pacientes que en el momento de la cesárea tenía evidencias de una endometriosis peritoneal amplia, etcétera, etcétera. Y sobre todo, los puntos que has tocado generalmente no se mencionan en otros acápites, y creo que esto es bastante motivador. Esperamos las preguntas del auditorio, pero una de las cosas que quería preguntarte es, en algunos casos de miomas
después del parto, a la hora que se reduce, los miomas, yo me acuerdo, atendí una paciente con un mioma de 12 centímetros que fue observado y al año no había mioma. Al reducirse el flujo vascular, el aporte nutricional de este mioma se fue poco a poco reduciendo. ¿Hay leído si hay algún trabajo sobre una paciente en la cual encuentras endometriosis solo después del parto, así como se reducen los miomas, puede haber una reducción de la intensidad de la endometriosis? Esa es una pregunta mientras voy planteándote las siguientes. Gracias. Sí, mira, lo que es recurrente en cada uno de los artículos que yo he podido revisar y que luego me permitió analizar recordar, ¿no?, los casos que recibimos en donde uno hace un nacimiento por cesárea y uno empieza a ver unas estructuras proliferativas en cara posterior de útero, y que a veces cuando uno empieza a hacer la revisión de la hemostasia, si usa la gasa y frota con la gasa este tejido proliferativo retrouterino y empieza a sangrar, siempre nos decían que eso puede ser una señal de endometriosis. Y efectivamente, pero ese tejido es un tejido ya desigualizado por el incremento sostenido de la hormona progesterona, que es lo que he tratado de explicar al comienzo. Y entonces ese tejido no se toca. Ese tejido ya está en el final de su vida biológica. Ese tejido va a desaparecer. Y el proceso de la endometriosis, como todos sabemos, es un proceso crónico, recurrente, recidivante. Es decir, quememos o no quememos el tejido ya desigualizado, igual la paciente va a volver a tener endometriosis. Entonces, no, mira, tienes una expectativa de tener más hijos. De hecho, tendrías que considerar que esta enfermedad no se detiene y tendrías que someterte a un seguimiento y eventual tratamiento. Bien, acaba de llegar una pregunta. Todas las preguntas están interesantes. Normalmente no se consideró como factor de riesgo la endometriosis. Entonces, me acuerdo cuando hacíamos las clasificaciones de posibilidad de riesgo obstétrico, no estaba puesta la endometriosis. Lo que cae y lo que ha querido preguntar el doctor es: ¿debe considerarse una paciente con endometriosis de alto riesgo? Mira, ahí yo tengo una respuesta muy personal, ¿ya? Yo creo que cuando empezó la tendencia a decir pacientes de alto riesgo, inmediatamente cuando analizaron las estadísticas, vieron que a las pacientes que no consideraban de alto riesgo se les tenía en cuanto a los cuidados obstétricos. Y eso fue el motivo de que el concepto alto riesgo pasara a ser otro tipo de concepto. Pasó a decirse que una paciente era de alto riesgo obstétrico porque tenía ciertos factores, pero eso no suponía que se dejaba de buscar los problemas más frecuentemente encontrados en la práctica de la obstetricia. Es decir, siempre vamos a seguir atentos a que un paciente mes a mes tenga adecuado crecimiento uterino, que no presente señales de riesgo de preeclampsia, de parto preterno. Existen ahora además la previsión de riesgos a través de la ecografía, es decir, en una ecografía del primer trimestre tú ya puedes saber si esa paciente va a presentar o no, si tiene riesgo o no de preeclampsia o retardo de crecimiento intrauterino. Ya puedes saber si la paciente va a tener pretérmino con cervicometría, o puedes ver si la paciente tiene algún otro factor de riesgo, pero es una búsqueda activa, no es que tú ahora pones un cartel y le dices sí, riesgo o no riesgo. Y si una paciente tiene endometriosis, para mí más sería el dato clínico
con el cual yo interpretaría ciertos resultados. Eso es lo que yo quería finalmente decir. Perfecto. Coincidimos plenamente que el factor de riesgo ya no se considera como una cosa tan importante como era antes, sino ahí se ha documentado que muchas pacientes presentaron a una situación adversa sin tener factores de riesgo previos. Perfecto, gracias por la respuesta. Hay otra pregunta. En el caso de una gestante con endometrioma mayor de 5 centímetros, ¿es conveniente operarla si presenta dolor o solo observo y la manejo como cualquier masa anexial y gestación? Sí, mira, el asunto de una cirugía, tengamos en cuenta lo siguiente. Gestación está vinculado, cirugía en gestación está vinculado a parto prematuro y pequeño para edad gestacional. Entonces, el manejo conservador siempre es de primera línea. Si la paciente no tiene signos peritoneales, si no hay cambios en los parámetros hematológicos, no hay desviación izquierda, no hay anemización, no hay rebote, el paciente tiene que recibir manejo conservador. La cirugía en obstetricia es una cirugía que solo y únicamente va a ser por emergencia. Ahora, ¿qué pasa si un paciente ya te hace un cuadro clínico con rebote y todo? No la tienes que operar. Pero no lo operas por endometrioma, lo operas porque es tumor anexial complicado. A propósito, otra pregunta que tiene bastante relación. En su opinión, ¿cuál es la mejor conducta quirúrgica en una paciente que es sometida a una cesárea y encuentra un endometrioma? Es una buena pregunta. Mira, un endometrioma, al momento de que tú lo vas a operar, si ya estás en plena cesárea, yo sí la sacaría. Pero ¿qué pasa? La técnica quirúrgica para extirpar quistes de ovario, de hecho, si es un cistoadenoma seroso, el encontrar el plano es muy sencillo y el sangrado muy poco. Pero cuando tú vas a sacar un endometrioma en plena gestación, la probabilidad de sangrado es muy alta. Si tú eres un cirujano que tiene cierta experiencia, estás con equipo completo, paciente con nivel de hemoglobina estable, podría ser que sí sea conveniente. Pero si tú consideras que no tienes las condiciones, yo prefiero no someter a cirugía. No todo ahora uno lo tiene que hacer en plena cesárea. Es como querer sacar un mioma intramural. Te va a tener una hemorragia y va a resultar peor que a propósito, sobre lo mismo, otra pregunta. ¿Y si el endometrioma mide de 8 a 10 centímetros? Mira, como te repito, en verdad, fuera del tamaño, para mí, la experiencia del cirujano. Si el cirujano está preparado para hacer una adecuada hemostasia, que lo haga. ¿Qué va a pasar, Dante? Alta probabilidad que la paciente le haga oophorectomía. Y entonces, si la paciente ya tenía riesgo de baja reserva ovárica por enfermedad, en ese momento podrías estar tú más bien apresurando, precipitando una oophorectomía que de otra manera, en mejores manos y en mejores condiciones, podría ser evitada. Otra pregunta. Buenas noches, muy buena presentación. Las gestantes generalmente se quejan de dolor pélvico y abdominal durante su gestación. ¿Se pueden achacar a implantes endometriales como causa? Ya, esa es una buena pregunta. Y parte de la explicación es la naturaleza de las estructuras endometriósicas. No todas las estructuras endometriósicas van a estar desidualizadas y controladas por los progestágenos, porque algunas células endometriósicas, como ya hemos mencionado, tienen menos receptores para progestágenos, entonces pueden seguir activas. Y puede ser una alternativa que el dolor persista porque sea justamente un estirpe de células que no ha desidualizado con la progesterona. La otra causa de dolor es el síndrome adherencial, que puede ser parte de la enfermedad. De hecho, el manejo ahí tendrá que seguir siendo sintomático y conservador.
no podemos hacer una cirugía o un estudio quirúrgico para hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, para mí, parte del mensaje es siempre examinar al paciente, buscar signos peritoneales, signos de complicación y eventualmente hacer una evaluación ecográfica, básicamente con esa mira que me ha dado la lectura o la revisión de este tema, ¿no? Ese hemoperitoneo espontáneo que puede haber. Si uno tiene un paciente con dolor, mi diagnóstico diferencial ahora sería descartar un hemoperitoneo espontáneo, hacer una prueba de hemoglobina y hacerle el seguimiento al paciente. Perfecto. Sobre el particular y sobre los factores de riesgo, esta charla ha sido muy motivacional y sobre todo los casos que han presentado verdaderamente ha llamado bastante la atención, sobre todo ese hemoperitoneo que normalmente no se tenía en cuenta, esa posibilidad de ruptura uterina, esa posibilidad de preeclampsia, etcétera, etcétera. Y hay dos preguntas que tienen relación al respecto. Entonces, un aspecto fundamental de quehacer médico es la medicina basada en evidencias. En función de ello es importante definir los conceptos de riesgo obstétrico. Si comparamos a la gestante de bajo riesgo de la población en general, ¿cuál es el riesgo de desarrollar complicaciones en una gestante con endometriosis? Esa es una. Y la otra que tiene mucha relación es ¿cuál es el riesgo de desarrollar preeclampsia, parto prematuro, RPM, hemorragia anteparto, postparto en preeclampsia? Mira, en casi todos los casos, cuando he revisado la literatura, estaba duplicado el riesgo. Si tú tienes para la población general, digamos que cierras tus probabilidades entre 5 y 10%, estos casos pueden presentarse entre 15 y 20%, recordando que la probabilidad es mayor, sobre todo para parto pretérmino, en el caso de que el paciente haya concebido por fin. Y ese es un dato muy importante. Si es una concepción espontánea, tiene un riesgo un poco menor que si hubiera sido por fin. Entonces, uno podría así decir que está duplicada. Sin embargo, esa duplicación de los riesgos o probabilidades no justificaría, digamos, medicar a todas con progestágeno o medicar a todas con ácido acetil salicílico para prevención de preeclampsia o hacer un tratamiento de progestágeno para producir parto prematuro, ¿no? A eso también trataba de buscar. Ninguno de los estudios que he revisado partieron del supuesto de que por lo tanto tendrías que tomar medidas específicas para contrarrestar ese riesgo aumentado. Bien, la doctora Eva Obregón te manda saludos y te felicita. Y también hay dos preguntas que tienen acá relación. Muchas veces la endometriosis es un hallazgo en una cesárea. Lo interesante sería el seguimiento de estas pacientes así diagnosticadas para ver su en segundo embarazo. Saludos. Y la otra es, hemos visto que es muy frecuente hallar implantes de endometriósicos en una cesárea que generalmente no sangran o lo hacen solo en capa. ¿Estos implantes se supone que ya existían previamente o son de nuevo generados por la desidualización? A ver, recordemos qué cosa es desidualización. Desidualización es el evento biológico final de tejido endometrial. Entonces, en la cavidad uterina, cuando ocurre gestación, el endometrio se transforma en deciduo y sobre eso va a implantarse el corión del concebido. Entonces, una vez que termina la gestación, nosotros decimos todo el tejido que sale ya es la decidua materna después del parto. ¿Ok? En el caso de esos implantes desidualizados que uno encuentra en la cesárea, son implantes que estuvieron probablemente antes ya de la gestación, que durante la gestación se han desidualizado y que finalmente, luego de que termine la cesárea, tú no necesitas tratarlos porque igual estaban en la parte final de su ciclo vital. Lo que sí es importante es reportarlo, para mí eso es básico. Y algo que me estaba olvidando es que también hemos hecho diagnóstico
de úteros adenomiósicos en algunas mujeres en plena cesárea. Curiosamente, la adenomiosis, el útero es muy blando cuando no está gestando, pero cuando terminamos una cesárea, una forma de sospechar adenomiosis en ese paciente es que el útero no logra tener una reducción completa como un útero no adenomiósico. Bien, al quedar la endometriosis suspendida, entre comillas, en la gestación, ¿solo quedaría la adenomiosis como factor de riesgo? Es otra pregunta. Claro, pero quiero volver a insistir con el tema de que la desidualización de la endometriosis por el efecto de la progesterona no es 100%. Tanto para tratamiento médico como en gestación podemos hablar de que existe una línea celular que puede ser resistente al efecto de los progestágenos. Es decir, si de cada 100 mujeres solamente 60 responden a tratamiento con progestágenos, ojo, y eso es por la naturaleza de la resistencia a la progesterona o algún otro tipo de... entonces, lo mismo va a pasar en gestación, no en todas las mujeres va a ocurrir que la célula endometriósica se desigualice. Bien, importancia de la receptividad endometrial en tratamiento de reproducción asistida, el éxito de fertilización in vitro. ¿Son útiles marcadores como OXA10? Mira, yo no hago infertilidad y a propósito no he tocado el tema de fertilidad porque las discusiones sobre receptibilidad endometrial, compromiso de la unión endometrio-miometrial, es un mundo aparte y que todavía no tiene respuestas. He estado siguiendo varios webinares que vienen sobre todo del IBI, de Valencia, y en donde ellos todavía no han encontrado una respuesta definitiva a los problemas de implantación en mujeres con y sin endometriosis. Esto es un tema mucho más complejo que solamente buscar 1, 2, 3 o 5 pruebas. Bien, no entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, ¿los progestágenos tienen alguna utilidad? No sé si se refiere a después del parto, que tener en cuenta que hay riesgo de PPT. PPT, porque, o sea, hemorragia por parto o de PPT, o sea, no sé si es de PP que ha querido poner, ha puesto PPT. Ya, mira, el tratamiento de progestágenos en embarazo no tiene ningún sentido, o sea, salvo que sea un paciente que tiene amenaza de parto pretérmino porque tienes endometría menor a 30 milímetros o tienes algún otro componente. Progestágenos no por endometriosis, sino le daría porque tiene la condición detectada en la ecografía de cuello, ¿no? Y si la pregunta fuese después del parto, acuérdate que la paciente todavía va a tener un estado hipoestrogénico, entonces no se espera que sea tan pronto la recidiva de la enfermedad. Una pregunta después, hablarnos un poco sobre parto pretérmino. No sé a qué se refiere, pero, o sea, el concepto con el que yo quisiera terminar el análisis de estos componentes de riesgo es que cada uno de nosotros ya tiene un protocolo o debe seguir un protocolo para ciertos hallazgos. Entonces, si mi paciente gestante con endometriosis me dice que tiene dolor en hipogástrico, yo tendría que hacer las preguntas y la evaluación para ver si es o no es contracciones. Y si es contracciones, hago un protocolo de parto preterno, es decir, digamos, maduración pulmonar, uso de progesterona y todo eso. O sea, no es que voy a tratar la endometriosis, voy a tratar la condición obstétrica que en este caso se me esté presentando. No sé si respondo con eso a todo el problema. Sí, han mandado la corrección, sí, se refiere a parto pretérmino. Perfecto.
Sí, y dice, gracias doctor, ya respondió, muchas gracias, doctor Ramos, doctor Benavides. Creo que el objetivo principal de motivar este tema ha sido bastante bien resaltado. Siguen llegando las preguntas y verdaderamente estamos terminando el año con una revisión sumamente importante y motivadora. No sé si tengas algo más que decir. Mira, yo en verdad agradezco, y si es que me lo permites, quisiera dar algunas palabras, ya no como presentador del tema de hoy día, sino como presidente de APEN. Por supuesto. Bien, el día de hoy tengo el agrado ya de despedirme de la gestión que hemos realizado, un equipo muy valioso de personas que hemos querido llevar adelante el crecimiento de una institución inspirada en el conocimiento, manejo, tratamiento de una enfermedad que tanto padecimiento genera a nuestros pacientes. El sueño empezó en el 2015, a mí me ha tocado llevar adelante la institución, sobre todo con el reto de superar pandemia, y a veces con estas crisis sanitarias vienen también las excelentes soluciones que para los creyentes, yo diría, Dios nos da. Ha sido años muy buenos, muy fructíferos, porque hemos podido escuchar a profesores de talla mundial el año pasado y este año, y por supuesto ya están contactados para que nos sigan apoyando con sus conocimientos, y eso ha sido gracias a que ha habido un equipo trabajando en esto. Y por qué no, porque ver que el laboratorio de Celtis ha marcado muchísimo como un soporte para el logro de los objetivos que como junta directiva nos generamos. Yo creo que se ha logrado el objetivo, siempre estaremos insatisfechos porque los sueños son muy grandes todavía, y espero que a todos los colegas que han venido acompañando a Pendo en estos webinares vayan a tener ya la invitación formal para que no solamente formen parte de la institución, sino que además participen en las siguientes elecciones. Espero tener la convocatoria del comité electoral la próxima semana, y una vez más, gracias a todos por el apoyo, la participación en el laboratorio. Sí, Dan. Sí, Paul, gracias. Has comentado algo que desde hace ya varios años apelando para distribuir el conocimiento sobre esta importante actividad, y quiero resaltar muy especialmente el gran apoyo que hemos recibido a través de todos estos años de la industria farmacéutica. Inicialmente fue Valle, después fue Organon, y ahora es Celtis. Esto demuestra que los médicos podemos ir de la mano con los laboratorios para lograr el objetivo, que es llegar al beneficio de nuestros pacientes. Y toda la gente que ha ido trabajando en pro de este proyecto, que gracias a ti se sigue desarrollando, y esperemos que se siga desarrollando con la participación de toda la gente que está incursionando en este grupo. Muy bien, bueno, pues se acabó el año, así que creo yo que hemos aprendido, sabemos un poco más que ayer, pero menos que mañana, y vendrá el reto para la nueva junta directiva, pero siempre estaremos ahí apasionados por esto. Gracias nuevamente por su participación y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.